Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de reacción del suelo, o lo que es lo mismo, el pH del suelo. Este tema, como les decía, lo hemos visto ya en química, lo vimos bastante, así que, bueno, muchos de los conceptos que vamos a ver hoy ya son conocidos por ustedes. Lo que sí vamos a hacer es abordar esos conceptos desde el punto de vista del suelo. Pero antes de hablar de lo que es concretamente el pH del suelo, vamos a tener que ver otro tema que es fundamental para entenderlo, que es la capacidad de intercambio de cationes del suelo. ¿Sí? La van a encontrar como SIC o también como triple C sería, que es, mejor dicho, por capacidad de cambio de cationes. ¿Sí? Pero lo más común es encontrarlo como SIC, el SIC del suelo. Es una propiedad muy importante y no es otra cosa que la capacidad que posee el suelo para retener e intercambiar iones sobre la superficie de los coloides minerales que la componen. Minerales o orgánicos también, ¿sí? Ya vamos a ir viéndolo. Es un proceso de absorción. Nosotros el concepto de absorción ya lo vimos cuando estudiamos gravimetría, ¿sí? Que es un proceso que se da en las paredes de los coloides que componen el suelo. Al concepto de absorción, que lo vimos en química, pero básicamente, no sé si recuerdan, es un proceso en donde estos cationes se adhieren, o sea, se genera una energía electrostática en la superficie de estos minerales y partículas del suelo. En la figura, ahí pueden ver, yo le puse una partícula de arcilla, cómo los distintos cationes están adheridos en los puntos en los que se han originado las cargas. Obviamente, esas cargas se originan a partir de la red cristalina y básicamente es más complejo que esto, ¿no? Ya que va a variar dependiendo de qué mineral sea, pero bueno, como siempre lo que me interesa es que entiendan a grandes rasgos cómo es el proceso de la absorción de los distintos cationes. Como es un proceso físico, ¿sí? O sea, la absorción es un proceso físico, es reversible, instantáneo e estequiométrico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea estequiométrico? Que si se desprende, como ven acá, se desprendió un catión de magnesio, bueno, este lugar lo puede ocupar otro catión, un catión de amonio. ¿Está? Eso es lo que significa que sea estequiométrico. Bien. Como veníamos viendo, digamos, tanto los componentes orgánicos como inorgánicos del suelo tienen cargas electrostáticas que generan esos puntos en donde se pueden absorber los cationes. Las partículas de arcilla, si bien son bastante más pequeñas que las de arena, poseen lo que se llama una superficie específica mucho mayor. Y esto hace que los valores de SIC también sean mayores. Fíjense que para un mismo volumen, ¿sí? Voy a tener por cada, entre comillas esto, ¿no? Por cada granito de arena, unos cuantos granitos de arcilla. Entonces, eso hace que la superficie potencial en la que se van a originar las cargas sea mucho más para la arcilla que para la arena. ¿Sí? O sea, cuanto más chicas sean estas partículas, mayores cargas va a tener, es decir, mayor capacidad para intercambiar cationes. Ya retomando lo que habíamos hablado sobre el concepto de capacidad de intercambio catiónico, dijimos que era una característica propia del suelo que expresaba la capacidad que tenía el mismo para retener e intercambiar cationes con la solución del suelo, ¿sí? Estableciendo un equilibrio entre ambas fases, es decir, entre la fase sólida y entre la fase líquida, es decir, entre los cationes que están absorbidos y los que están en la solución del suelo. Este equilibrio entre los cationes absorbidos y los que están en solución va a depender, por un lado, de la concentración de cationes que tenga la solución del suelo. Al haber más cationes en solución, obviamente va a aumentar el desplazamiento de estos cationes hacia las zonas de intercambio. Digamos, esto es, no sé si se acuerdan, vamos a suponer que sí, la ley de acción de masas. Bueno, por esta ley,
cuanto más concentrados estén los cationes en la solución del suelo, más cationes van a ir hacia la zona de intercambio y por lo tanto van a aumentar el valor de la SIC. Y también obviamente va a depender de las características que tenga cada cation. Los cationes polivalentes, es decir, con más de una carga, son absorbidos en mucho más cantidades que los monovalentes, ¿sí? Acá yo les puse algunos ejemplos. Fíjense que están ordenados en orden decreciente, es decir, el aluminio es mucho más propenso a tener un proceso de absorción que el sodio, ¿está? Ahora bien, el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, ¿sí? Son bases que las vamos a llamar de intercambio. Y en este caso, el aluminio y el hidrogenión, que es el que me interesa particularmente a mí, están asociados a lo que es el pH del suelo. Además de estos dos, también juegan un papel fundamental lo que es el hierro y el manganeso. Ya esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. Visto esto, podemos decir que el SIC es un índice de fertilidad del suelo. No me determina exactamente la fertilidad de un suelo o cuán fértil es un suelo, pero sí es un punto que me está indicando que, bueno, potencialmente tengo la capacidad de retener mayor cantidad de cationes y estos cationes de estar disponibles para las plantas, ¿sí? Así que podemos decir que la SIC, ¿sí?, es un índice que estaría indicándome posiblemente un suelo con buena fertilidad. ¿Cómo se expresan los valores de SIC, de esta capacidad de intercambio de cationes que tiene el suelo? Bueno, hay dos formas. Una es como 1000 equivalentes por cada 100 gramos de suelo, ¿sí? Que actualmente no está aprobada por la IUPAC, así que está en desuso. Se las nombro porque puede ser que en algún lado le aparezca como 1000 equivalentes cada 100 gramos de suelo, pero está en desuso actualmente, ¿sí? Lo que se usa es centimoles de carga por kilogramos de suelo. Esta es la unidad en la que más comúnmente van a encontrar el valor de SIC. Nosotros acá en edafología no vamos a hacer cálculos ni nada por el estilo de la capacidad de intercambio. Sí me interesa que, bueno, conozcan y si les hablan de SIC, sepan qué es y, bueno, y cómo se expresa, ¿sí? En centimoles de carga positiva por kilogramos de suelo. Vamos a ver algunos ejemplos de valores de SIC. Fíjense, la colinita y la montmorillonita son minerales de arcilla. Particularmente la montmorillonita tiene un papel fundamental acá en la provincia. Son arcillas que tienen la capacidad de expandirse, la montmorillonita. Entonces, que originan lo que son las rajaduras del suelo y, bueno, la expansión y contracción depende del contenido de humedad, ¿sí? Las arcillas montmorillonita. Fíjense que dentro de las mismas arcillas, o sea, tanto la caulinita como la montmorillonita son arcillas. Pero la caulinita, fíjense que tiene entre un valor de, esto es sin valor promedio, ¿no? Entre 3 y 15 centimoles de carga por kilo. Y la montmorillonita, que también es una arcilla, tiene 100, o sea, muchísimo más. Así que no se puede generalizar, ¿sí? Cada material tiene, o va a tener, mejor dicho, su capacidad de intercambio. Y fíjense también, nosotros dijimos que era en la parte orgánica y inorgánica. La parte inorgánica es la de las arcillas, las arenas y los limos, y la parte orgánica es la de la materia orgánica y el humus. Bueno, el humus, no sé si lo tienen en claro, a grandes rasgos sería como la materia orgánica ya descompuesta y procesada, digamos. Fíjense que estamos hablando de el doble o más, ¿sí?, de capacidad de intercambio entre lo que es la materia orgánica y el humus, ¿sí? Porque, bueno, este humus es mucho más chiquito, ¿está? Entonces, tiene una superficie específica mucho mayor, obviamente tiene mayores puntos para realizar el intercambio de cationes. También vamos a ver ya un poco más general algunos órdenes de suelo. Fíjense los obsisoles, que era la tierra colorada, ya lo vieron con Carolina esto, ¿sí?, que tienen valores bastante bajos de SIC, estos suelos. No son en general suelos muy buenos.
Los entisoles, allá de la zona de Concordia, la serie Yuquerí, Yuquerí Grande, Yuquerí Chico, ¿sí? Son suelos netamente arenosos, tienen valores de SIC entre 10 y 14. Esto es valores promedios y en general, ¿sí? Cada suelo en particular puede tener valores que se salgan de esta media, ¿no? Pero esto es hablando del orden del suelo, ¿sí? No de series ni de suelos específicos. Los molisores, acá de la zona de Paraná y todo, básicamente lo que predomina en toda esta zona de la pampa húmeda, son suelos netamente productivos, muy buenos suelos, de textura generalmente franca, tienen valores entre 24 y 28 de SIC, y obviamente los suelos vertisoles, acá en la provincia tenemos bastantes suelos vertisoles, después de los molisoles son los más importantes, son los dos órdenes más importantes. Fíjense que los vertisoles tienen obviamente un valor de SIC mucho más alto, ¿está? Porque tiene mucho más contenido de arcilla que los molisoles y obviamente que los centisoles. Los vertisoles de la provincia son característicos únicos en el mundo, ¿sí? Por las características que tienen. Bien, ahora sí, bueno, lo que te quería aclarar, que me faltó, es la parte de cómo se determina el SIC. En general, es un proceso de laboratorio, no es nada complejo, pero sí es bastante tedioso y muy repetitivo. Involucra todo lo que es un proceso de lavado. O sea, dicho en criollo, lo que hacemos es lavar las partículas minerales, o sea, le sacamos todos los cationes que tienen y resaturamos los puntos de cambio con algún catión que después nosotros vamos a poder cuantificar. ¿Sí? Yo cuando entré a trabajar en el laboratorio del suelo, lo primero que me tocó hacer fue justamente la determinación de SIC. Y la verdad que hay que hacer todo varias veces, son varios lavados, lleva un buen tiempo, y si te confundís a lo último, hay que tirar todo y volver a empezar. Pero bueno, no es un proceso complicado. Yo no se los voy a explicar ahora porque me parece que no tiene mucho sentido. ¿Está? Ahora sí, ya podemos empezar a hablar del pH del suelo. ¿Sí? El concepto de pH ya lo vimos bastante, lo ejercitamos, vimos cómo se calculaba, qué lo determinaba, ¿sí? Pero bueno, básicamente recordarán que estaba relacionado con la concentración de hidrogeniones y oxidrilos que se encontraban y que a estas concentraciones se les aplicaba el menos logaritmo y se obtenía un valor numérico que estaba entre 0 y 14, siendo el valor de 7 neutro, hacia abajo era ácido y hacia arriba era básico. En suelos, generalmente nos vamos a encontrar con valores de pH más o menos entre 4 y 11, 11 y piquito. Lo normal, ¿no? O lo más común. Fíjense que para un suelo hablar de pH 4, ya estamos hablando de un suelo extremadamente ácido. Cuando vimos pH en agua, un valor de pH 4 no era extremadamente ácido, ¿sí? Era un valor ácido, sí, pero no estábamos lejos todavía de un extremo de ácido. En cambio, en suelo sí. Y ya lo vamos a retomar, pero ¿se acuerdan cuando vimos los pHs de crecimiento de las plantas? Obviamente, estos valores hace que haya muy pocas plantas que toleren estos valores de acidez o de basicidad. Bien. ¿Qué efectos tiene el pH en las propiedades químicas del suelo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a determinar? Vamos a ir viendo algunas. En primer lugar, la meteorización, ¿sí? La meteorización química. ¿Se acuerdan? Meteorización, cuando hablamos de meteorización es todo el proceso que origina el suelo, porque, digamos, el suelo era piedra que se fue transformando por distintos procesos de meteorización y se transformó en los suelos cultivables que tenemos hoy, ¿no? Bueno, la variación de pH hace que algunas rocas se vayan desintegrando y volviéndose rocas más pequeñas y aportando, digamos, justamente a ese proceso de formación de suelo. Juega un papel fundamental en la descomposición de la materia orgánica. ¿Sí? A pHs menores a 5, la actividad de las bacterias se ve muy disminuida y consecuentemente todo lo que es la mineralización de la materia orgánica también. No es que se detiene, sino que comienzan a actuar algunos otros microorganismos, como los hongos, por ejemplo, y bueno, se genera todo un proceso más lento y completamente distinto, ¿está?
Movilidad de elementos tóxicos, ¿sí? A pHs ácidos, comienzan a solubilizarse algunos metales como el aluminio, por ejemplo, se solubiliza el manganeso, y estos elementos en concentraciones altas pueden generar un proceso de fitotoxicidad con lo que son las plantas. También, obviamente, como más o menos les comenté hoy, de acuerdo al pH varía la capacidad de intercambio de algunas arcillas, digamos, sobre todo lo que es la arcilla del tipo originada por la caulinita, o cauliníticas, mejor dicho, la estructura que se van a generar rupturas en la estructura cristalina, y bueno, eso libera algunos grupos funcionales, pero bueno, esto ya es más fino. Sí, es importante que el pH juega un papel crucial en lo que es la disponibilidad de los nutrientes. ¿Está? Ya esto lo fuimos viendo en química y lo vamos a ver ahora más adelante. Y por último, como ya les comenté, la actividad biológica tiene mucho que ver, el pH tiene mucho que ver, digamos, en lo que es el crecimiento y el metabolismo de las bacterias. ¿Sí? Según el pH va a haber o se va a favorecer la presencia o ausencia de determinados grupos de bacterias. En suelo vamos a encontrar distintos tipos de acidez o una clasificación de la acidez. Primero que nada, hay que tener en cuenta que el suelo va a tener hidrogeniones que van a estar absorbidos de las partículas minerales y de materia orgánica, como se ve acá en la figura, ¿sí? Que están absorbidos, y va a haber hidrogeniones que van a estar libres en la solución del suelo. ¿Sí? Obviamente, algunos de esos hidrogeniones en la solución del suelo se van a absorber y algunos que están absorbidos se van a ir liberando. ¿Está? Pero hay que entender que va a haber algunos hidrogeniones libres en la solución del suelo y otros van a estar absorbidos en las partículas. Entonces, cuando hablamos de acidez actual o acidez real, está dada por los hidrogeniones que están en la solución del suelo, sí que están libres. Y cuando hablamos de acidez de cambio, son justamente los hidrogeniones que están absorbidos en las partículas del suelo. La suma entre la acidez actual y la acidez de cambio es la acidez potencial. Esta acidez potencial siempre va a ser menor que la acidez real. O sea, ¿por qué? Porque potencialmente yo contabilizo todos estos hidrogeniones, o sea, me va a dar un valor de pH más bajo que el que realmente tengo en un momento determinado. ¿Sí? En un momento determinado, si yo mido el pH, ese pH me lo va a dar estos hidrogeniones que están libres. ¿Sí? La importancia de conocer, digamos, el pH del suelo es que tanto la acidez como la basicidad me condicionan muchísimos procesos. ¿Está? Ya los vimos. Distintas formaciones de arcilla, descomposición de materia orgánica, la disponibilidad de muchos nutrientes, algunas propiedades físicas también. Es un parámetro bastante importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son las fuentes que tiene un suelo de acidez? Bueno, por un lado, los grupos ácidos de las arcillas, que estos se los nombro, no vamos a entrar en detalle. Lo mismo para los grupos ácidos de la materia orgánica. Esto tiene que ver con la composición que tienen, ¿sí? Las arcillas, cada tipo de arcilla, caulinita, hilita, monmorillonita, tiene una estructura de red cristalina que es justamente la que me origina diferencias de carga. Hay sustituciones isomórficas en cada una de ellas. Bueno, es un proceso bastante tedioso y un tema que no tiene mucha importancia. Lo que sí me interesa es que, bueno, las características propias de la arcilla y de la materia orgánica son las que originan que un suelo sea ácido o básico. También ácidos solubles, que pueden ser orgánicos, originados a partir de la descomposición de la materia orgánica, o ácidos fuertes que se producen por oxidación de algunos elementos. Por ejemplo, el azufre, en condiciones de anaerobiosis, está como sulfuro de hierro. Si eventualmente mejora la aireación del suelo, ese sulfuro de hierro se oxida a sulfato y de esta manera se libera hidrogeniones y me acidifican el medio. Y por último, la hidrólisis de el aluminio, el hierro y el manganeso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estos tenían que ver con el pH que les dije hoy? Bueno, ¿por qué? Porque estos elementos en presencia de agua van a hidrolizar. No sé si se acuerdan de química lo que era la hidrólisis, pero bueno, se descomponen y liberan hidrogeniones al medio. Por eso, aunque directamente uno dice que tiene que ver el aluminio, el hierro y el manganeso con el pH, bueno, es que justamente estos elementos, ¿sí? En agua tienen un proceso de hidrólisis
y me liberan hidrogeniones al medio. Por eso esos 4 elementos, o sea, estos 3 más el hidrogenión, son los que me determinan la acidez del suelo. También, ¿sí?, podemos tener algunas prácticas que tienden a acidificar los suelos. O sea, las otras son las fuentes naturales, podríamos llamarles entre comillas, de acidificación, pero bueno, hay otras que se originan a partir de diferentes prácticas, las cuales pueden ser a propósito, como vimos en química, cuando tenemos un suelo alcalino, podemos utilizar algunas estrategias para que el pH baje, o pueden ser procesos por ahí de prácticas que, bueno, van a hacer acidificar el suelo cuando no lo queremos. Una de esas, y la más común, es el proceso de percolación, ¿sí?, que es un proceso de lavado. Algo vimos cuando vimos el ciclo del agua en suelo descubierto. Fíjense en la imagen, un suelo, esto es un cultivo, ¿no?, pero bueno, es un extremo ya del suelo descubierto. Tienen un suelo totalmente descubierto, o sea, hay algo de materia orgánica, pero es mínima, y lo que va a pasar es que el agua de lluvia va a ir arrastrando o lavando todos esos cationes hacia capas más profundas. Y eso origina que vayan quedando en lo que es el complejo de cambio justamente hidrogeniones y algunos elementos como el aluminio, por ejemplo, que tienden a acidificar. Todos los otros cationes que se acuerdan que yo le dije que eran los de cambio, bueno, se desprenden y se lavan a capa más profunda. Y las raíces ya llega a un punto en el que no pueden captarlos, ¿está? Y fíjense, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio son los más comunes que van a sufrir este proceso. Algo de lo que habíamos hablado y que les comentaba recién en química son los fertilizantes de reacción ácida. ¿Se acuerdan? Los fertilizantes de reacción ácida tienen la capacidad de ir paulatinamente acidificando el suelo. ¿Tá? Los principales son los que me aportan, obviamente, fuentes amoniacales, el amoníaco. ¿Sí? El proceso de acidificación de estos fertilizantes se da porque el amoníaco reemplaza a otros cationes en el complejo de cambio. Y al quedar libres estos cationes, pueden sufrir un proceso de lixiviación, de lavado, como vimos recién. ¿Tá? Y además, como está acá en la gráfica, no sé si alcanzan a ver, este amoníaco que está acá, o sea, te agregan urea, por ejemplo, la urea sufre una hidrólisis y se transforma en amonio. Y este amonio lo atacan las bacterias nitrificadoras, ¿sí? Entre medio forman nitrito y prácticamente automáticamente, porque las bacterias nitritadoras y nitrificadoras están siempre juntas, digamos, salvo algún caso extremo, digamos, pero trabajan juntas, entonces pasan o convierten este amonio a nitrato. Y en el proceso liberan un hidrogenión al medio. ¿Sí? Así que lentamente van acidificando el medio. Fíjense acá, también, bueno, tienen otros procesos que no tienen que ver prácticamente con este tema, pero en el suelo, este nitrato es como lo toman las plantas. Las plantas toman el nitrógeno en forma de nitrato, pero las bacterias nitrificadoras, bueno, yo la conozco como desnitrificadora, la hice desnitrificadoras, lo transforman a el dióxido de nitrógeno y se escapa a la atmósfera. Y también el nitrato es bastante susceptible a la lixiviación, ¿sí? A irse a capas más profundas del suelo en donde las raíces no pueden captar. ¿Está? Bueno, acá también, acuérdense que el amoníaco puede transformarse en amonio y el amonio puede transformarse en amoníaco y el amoníaco es un gas, o sea que se escapa a la atmósfera. ¿Está? Bien, otro ejemplo bastante común, bueno, acá tienen la reacción de cómo es lo que yo les contaba, de que cuando se transforma el amonio a nitrato, bueno, me libera hidrogeniones al medio, ¿sí? Y justamente así es como se origina el proceso de acidificación de este fertilizante. Otro ejemplo común que les estaba por decir es, por ejemplo, el fertilizante cloruro de potasio. Hay varios de estos, pero la realidad, lo que pasa con estos fertilizantes es algo bastante simple, ¿sí? El cloruro de potasio, al entrar en contacto con el suelo, se separa fácilmente. Las plantas necesitan mucho más potasio que cloro, entonces va quedando cloruro
Y estos cloruros que están en el suelo, junto con los hidrogeniones, tienden a formar ácidos clorhídricos y bueno, también lentamente me van acidificando el medio, ¿sí? No hay un proceso grande de transformación, sino que simplemente las plantas necesitan mucho más potasio que cloruro, así que toman mucho más potasio y me va quedando un remanente de cloruro, que ese cloruro, al interactuar con los hidrogeniones, me termina acidificando el suelo. Así como están estas fuentes o estas formas de acidificar el medio, también hay procesos que tienden a alcalinizar, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes más comunes de alcalinización de los suelos? Bueno, algunos ya vimos. La presencia de cationes intercambiables como el potasio, el calcio, el magnesio y el sodio, que son la principal fuente de hidrogeniones, ¿sí? Porque estos cationes son cationes que están absorbidos y cuanto más tenga, mayor va a ser el pH, ¿sí? Porque cuando se intercambian con los hidrogeniones y el aluminio, en lo que es el complejo del cambio, los hidrogeniones que se van liberando, si tengo hidrogeniones, van a ir formándome agua, ¿sí? De esta manera van a tender a subirme el pH. Y bueno, obviamente voy a tener un remanente de hidrogeniones que van a tender a alcalinizarme, ¿sí? A subir el pH. Estos procesos no son tan comunes como los de acidificación, ¿sí? Hay fertilizantes de reacción alcalina, como vimos los de reacción ácida, hay de reacción alcalina, ¿sí? Que es un proceso bastante parecido a lo que ocurría con el cloruro de potasio. Por ejemplo, el nitrato de sodio. El nitrato, como les dije hoy, es fundamental para las plantas, digamos, y las plantas lo van a absorber mucho más que el sodio. Y el sodio libre tiende a alcalinizar el suelo. Sí, bueno, el sodio tiene otros problemas que ya se los voy a comentar, pero que lo vimos cuando vimos química, cuando vimos la parte de agua, qué pasaba cuando se utilizaba aguas con mucho sodio que tendían a salinizar y tienen, ¿sí?, muchos otros problemas. O sea, no solo salinizan y alcalinizan, sino que también tienen problemas con la estructura, la disponibilidad de otros nutrientes y bueno, por último, bueno, las aguas de riego, ¿sí? Las aguas de riego que, como les dije, aparte de en muchos casos, como hablábamos hoy antes de la clase, el agua de oro verde que tiene un alto contenido de sales, si a estas sales le sumamos un alto contenido en sodio, ¿sí?, bueno, vamos a salinizar, alcalinizar y vamos a comprometer lo que es la estructura del suelo y la disponibilidad de otros nutrientes también. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era con el tema del calcio, cómo interactuaba el sodio? Bien, que bueno, esto ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de corrección de suelo. Habrán notado, ¿sí?, que varios procesos de acidificación y alcalinización son bastante complementarios, ¿sí? O sea que esta característica le da al suelo una capacidad reguladora, ¿sí? Que se acuerdan de cuando vimos reguladora en química, era la resistencia que en este caso ofrece el suelo para variar su pH ante el agregado de ácidos o bases, o sea, de hidrogeniones u oxidrilos. ¿Está? La capacidad reguladora. No es que el pH se mantiene ahí impoluto, que no se modifica absolutamente nada, sino que las variaciones son muy pequeñas. ¿Está? Bueno, ahí está la definición. Este proceso de neutralización se basa en la capacidad de intercambio que tenga el suelo para justamente poder intercambiar esos oxidrilos y esos hidrogeniones que se agregan con otros iones en el complejo de cambio de manera de tratar de amortiguar los valores de pH. Fíjense en el ejemplo acá. Tengo el calcio absorbido a la arcilla, le agrego un ácido fuerte, ¿se acuerdan quién era este? El ácido clorhídrico, ¿sí? Bueno, el calcio es liberado y el lugar que ocupaba el calcio lo ocupa los hidrogeniones del ácido. Al mismo tiempo, esos hidrogeniones del ácido, si yo agrego una base, como se acuerdan dónde está, el hidróxido de sodio, ese hidrogenión de la arcilla es reemplazado por los sodios. Y me queda la arcilla con sodio absorbido y la formación de agua. ¿Está? Un proceso de neutralización del pH. Obviamente, la capacidad reguladora que tenga un suelo va a depender del complejo coloidal que tenga, del tipo y la calidad del tipo y de la cantidad de cationes que tenga este complejo coloidal de cambio, digamos. Si tengo un suelo con mucha arcilla, que potencialmente podría tener, o tiene, mejor dicho, muchos puntos de intercambio, pero el suelo, la solución del suelo y los puntos de estos de intercambio están
desaturados, o sea, se han lavado, se han lixiviado los cationes de cambio, no voy a poder tener una capacidad reguladora que amortigue ese pH, por lo menos de manera significativa, ¿no? Obviamente, lo que estaba comentando, ¿no? Suelos arcillosos van a tener mayor capacidad reguladora que suelos arenosos, ¿sí? En condiciones ideales. Lo que le decía, vamos a ver cómo se mide el pH del suelo. Es igual, o bueno, bastante parecido de como lo hacíamos en química, ¿sí? Hay dos tipos o dos grupos de métodos que son los colorimétricos y los potenciométricos. Los métodos colorimétricos, ¿sí?, se basan en el cambio de color que experimenta un indicador. Al igual que vimos en el TP de química, podemos ver esos cambios de color en un indicador que está impregnado, ¿sí?, en una cintita o en un papelito, que son las cintas o papeles de tornasol, ¿sí?, donde se obtenía un determinado color y ese color comprendía un valor o un rango de valor de pH. Ese papel después yo lo comparaba con el patrón, con los distintos patrones, depende del color. Acá el papelito toma un solo color y en la cintita son un poquito más precisas porque acá fíjense, en estos valores de pH hay que tener un ojo bastante fino para verlo. En cambio las cintitas son un poco más exactas, que es lo que nosotros vimos en el práctico de agua, de pH de agua, son un poquito más exactas. Comparábamos el color que tomaba la cintita o el papel con la escala y ahí obteníamos un valor de pH. Otra forma es con los reactivos llamada. El reactivo llamada, que básicamente es un conjunto de indicadores de tipo líquido, ¿sí?, que van a tener un determinado color dependiendo el valor de pH que tenga, ¿sí? Bueno, obviamente, para cualquier método que yo tenga que usar, voy a tener que preparar una solución, porque obviamente si yo pongo estas cintitas en contacto con la tierra, no me va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Lo que voy a hacer es pesar, o sea, voy a tomar la muestra de suelo, la voy a moler bien finita, la voy a homogeneizar y voy a pesar un determinado peso de suelo, una determinada cantidad de suelo, y en relación 1 a 2,5 le voy a agregar agua. Por ejemplo, si peso 10 gramos de suelo, le voy a agregar 25 de agua. Lo voy a agitar bien, lo voy a dejar 1 hora, después lo voy a volver a agitar y ahí le voy a medir el pH. ¿Está? Ya sea con la cintita, con el reactivo llamada o con los métodos potenciométricos, ¿sí? Fíjense, esto es un pHímetro, nosotros ya vimos que era el pHímetro. Esto es un pHímetro portátil, entre comillas, ¿sí?, porque funciona a batería. Es lo más exacto, porque fíjense que tiene el electrodo, en donde se produce, en la punta del electrodo tiene un bulbo, en donde se produce el intercambio de cargas, y de esa manera se halla una diferencia de potencial, que es lo que la máquina o el aparato procesa y me arroja el valor de pH. Y además tiene esta varilla, que es para medir la temperatura, ¿ven? Porque la temperatura influye en los valores de pH. Entonces, esto es lo más exacto que tengo. Después tengo pHímetros portátiles, seguramente alguno de ustedes tenga alguno de estos. Son relativamente exactos, ¿sí? Cada tanto conviene calibrarlos. A estos pHímetros hay que calibrarlos con soluciones buffer. Las soluciones buffer son soluciones que tienen un pH conocido. Entonces yo sumerjo el pHímetro en una solución de pH 4, que es exacta de pH 4, y con eso lo calibro. Hay soluciones buffer pH 4, pH 7 y pH 11. Entonces yo hago medir estos aparatos en esos valores de pH y de esa manera lo calibro. ¿Está? Y bueno, y por último están estas tipos sondas paramétricas. Yo la verdad nunca las he usado. Esto se entierra en el suelo y me arroja un valor de temperatura del suelo, de humedad del suelo y de pH. La exactitud que tiene, la verdad, no la sé. Se me hace que no es demasiado exacta. Pero bueno, es un método práctico. Tal vez para nosotros en jardinería nos serviría re bien porque no estamos haciendo ninguna determinación analítica, sino que lo que necesitamos saber es aproximadamente qué valor de pH tengo, así que me puede llegar a andar. Tampoco sé en este momento qué precio tienen. Estimo que no deben ser tan caros. He visto algunos que son de tipo analógico, que tienen una agujita,
Así que bueno, si alguno de ustedes por ahí quiere dedicarse profesionalmente a la jardinería, a lo mejor aparato de una sonda paramétrica de estas les andaría muy bien. Obviamente tienen que tener algunas precauciones porque le va a quedar sucio acá el bulbo del electrodo con partículas del suelo, así que si tienen que hacer varias mediciones, antes de volverlo a utilizar tienen que enjuagarlo perfectamente, ¿sí? Bien, ya vimos la fuente que origina la acidez y basicidad, vimos cómo se medía, y ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa si tengo un pH desfavorable para el crecimiento de las plantas que quiero cultivar. Si en mi jardín, por X motivos, tengo valores de pH que no me van a permitir el crecimiento de las plantas. Bueno, voy a tener que corregirlo, ¿sí? No me va a quedar otra. Uno de los métodos de corrección que seguramente han escuchado es el encalado de los suelos. Algo de esto hablamos también en química, ¿sí? Que es una técnica que se usaba para la corrección de suelos ácidos, ¿sí? El objetivo del encalado es que todos los hidrogeniones que están retenidos en el complejo de cambio sean reemplazados por calcio y magnesio. Bien, ¿qué fuentes voy a utilizar para este encalado? Bueno, puedo utilizar cal, obviamente cal como óxido de calcio, que es la cal viva, o comúnmente el hidróxido de calcio, que es la cal apagada. También se puede utilizar piedra caliza molida, que la piedra caliza, bueno, hay distintos tipos. En general la piedra caliza tiene 40% de calcio, ¿sí? Lo que varía es el contenido de magnesio, que puede ir de 1,5 a 6,5 aproximadamente, dependiendo del tipo que sea. También dolomita, sí, que seguramente han escuchado también hablar de la dolomita, que es un mineral que está conformado por carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio. Esos son como los más comunes. También se suele usar escorias de acero, silicatos de calcio, algunos subproductos azucareros, pero bueno, básicamente lo más común es utilizar cal, digamos, por una cuestión de costo y practicidad. Obviamente lo que están viendo en imagen nosotros no lo vamos a hacer, sino que vamos a hacer algo más parecido a esto, ¿no? La aplicación al voleo, ¿sí? Bueno, con estos procesos, ¿sí?, de encalado, no solo que voy a elevar el pH, sino que, bueno, voy a tener algunos otros tipos de beneficios, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se va a mejorar la estructura y la aireación, ¿sí? Porque, bueno, obviamente el calcio actúa como estabilizante de los agregados del suelo. También voy a mejorar, obviamente, la disponibilidad de nutrientes, como el fósforo y, obviamente, el calcio y el magnesio. Voy a lograr un medio más propicio para las bacterias, sobre todo las nitrificadoras, que hoy vimos cuál era la importancia de las bacterias que actúan sobre el nitrógeno. Bueno, se va a reducir la solubilidad de algunos elementos tóxicos, como el aluminio y el manganeso. ¿Tá? Es muy importante que el cambio de pH, cuando yo realizo alguna de estas prácticas, esta y la que vamos a ver ahora, sea paulatino, ¿sí? De a poco, porque puedo llegar a originar un desequilibrio en la flora microbiana, ¿no? Y todos los microorganismos del suelo están en un equilibrio, es como un ecosistema, forma parte de un ecosistema suelo. Entonces, se puede generar alguna toxicidad que no tenga las bacterias que actúan o atacan un metabolito intermedio, ¿sí?, entre la fuente y lo que yo quiero obtener, o la forma en que la absorben las plantas, y no solo que no va a estar disponible el elemento, sino que puedo generar alguna fitotoxicidad. Otra técnica de corrección, que también la vimos, por eso se la pongo ahora, es el enyesado, ¿sí?, que era para suelos sódicos. ¿Se acuerdan que generalmente los suelos sódicos tienden a ser bastante salinos? También hay una variante que es el suelo salino sódico, ¿sí?, que tienen pHs que están en el extremo alcalino que habíamos hablado hoy, por encima de 8,5 el pH. ¿Sí? Y bueno, los problemas que trae el sodio ya lo habíamos hablado. La corrección de este problema se va a lograr con la aplicación de yeso, que lo que hace el yeso es intercambiar lo que es el calcio por el sodio, ¿sí? Y este calcio en el complejo de cambio lo que hace es desplazar al sodio, ¿sí? Y bueno, para esto les decía, yeso, cloruro de calcio, ácido sulfúrico,
también piedra caliza, que ya vimos que aporta calcio. Y bueno, algo que tengo que tener en cuenta respecto al agregado de estas enmiendas es que después tengo que incorporarlas y preferentemente hacer un lavado del suelo, ¿sí? Un riego bastante importante. Generalmente yo lo que he visto es que se aplica lo que es el yeso hacia el goleo, como vimos en la imagen recién, y después se lo inunda, ¿sí? Al suelo. ¿Está? Esa es una de las formas. ¿Sí? Ahí por eso les puse que se debe lavar. Cuando hablamos de lavar estamos hablando de hacerle un riego o una inundación, ¿sí? Para que se incorpore, ¿no? Para que justamente el desplazamiento ocurra hasta las capas de más abajo del suelo, ¿no? Que se desplace el sodio en el perfil por lo menos que me importa a mí, que es donde van a estar las raíces de las plantas. Si tenemos un suelo alcalino, ¿cómo bajamos el pH? Bueno, estas enmiendas no son tan comunes, son un poco más tediosas. ¿Sí? Vamos a ver algunas. ¿Por qué les digo que no son tan comunes? Porque en general nosotros vimos que había algunas técnicas que eran más simples que hacían que el pH vaya bajando. ¿Se acuerdan? Fertilizante de reacción ácida. Podemos agregar algunos ácidos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso. Algunos ácidos en el agua del riego. ¿Sí? Creo que lo tengo acá. Vamos a ir viendo punto por punto. ¿Sí? Estas estrategias, obviamente, cuando no tengo valores extremos. Cuando hay valores extremos, tengo que recurrir a otras técnicas. Una de esas técnicas es incorporar azufre elemental al suelo. Como ya vimos, este azufre elemental paulatinamente se va a ir transformando en ácido sulfúrico y va a ir acidificando. Pero es un proceso a largo plazo, ¿sí? Si necesito más urgente, puedo agregar el azufre en forma de sulfato de hierro, ¿sí? Va a actuar igual que el anterior, pero bastante más rápido, y además este sulfato de hierro me va a aportar un poco de fósforo asimilable para las plantas, ¿sí? O sea que, en cierta manera, no sé muy bien para qué, pero podría estar fertilizando con hierro, ¿sí? Le digo, no sé muy bien para qué, porque en general el hierro no es un elemento que tenga problemas, ¿sí? Ácidos al agua de riego, esto ya lo vimos, en química, fosfórico, nítrico, cítrico, eran por ahí los que más se utilizaban. Fertilizantes de reacción ácida, también lo hablamos. Y bueno, obviamente la materia orgánica. Antes de entrarme en esto de la materia orgánica para acidificar, vieron que puedo combinar varias de estas, ¿sí? Varias de estas estrategias. Puedo incorporarle un poco de azufre, pero puedo acompañar eso con agregarle un poco de ácido al agua de riego y utilizar fertilizantes, por ejemplo, amoníacales. O como vimos, cloruro de potasio, o fertilizantes que tengan reacción ácida, ¿sí? Bien, retomando lo de la materia orgánica, ¿por qué la materia orgánica tendría reacción ácida y me acidificaría? Bueno, fíjense, yo acá les puse una tablita, ¿sí? Del INTA, y habla de el pH que tienen algunos elementos que se utilizan como sustrato. Fíjense, la corteza de pino tiene un pH súper ácido, extremadamente ácido para nuestros estándares. O sea, hablando de pH de suelo, 4,3 es un pH que está en el extremo de ácido ya. ¿Sí? Fíjense, turbas de Carex, ¿sí? Fíjense, la turba de Sphagnum. ¿Sí? Esto es un musgo, ¿sí? No sé si se hace tan comúnmente acá, pero sí es turba que se hace a partir de musgo, también reácido, así que puedo pensar, tal vez si dispongo únicamente de suelo alcalino, bueno, pensar en incorporarle algún elemento que acompañe que sea ácido, ¿sí? De esa manera voy a tender a acidificar el medio, o sea, el suelo. Sí, fíjense que las perlitas de las vermiculitas tienen pH bastante alcalino, ¿sí? No serían tan recomendables. El lombricompost también, que bueno, podría ser, en el caso de tener suelo demasiado ácido, bueno, incorporarle perlita y vermiculita como para tratar de elevar el pH. Bien, nosotros estuvimos viendo, esto ya lo vimos en química, cuáles eran los pHs en los que preferentemente crecían la mayoría de las plantas. Fíjense que estamos entre 5,5 y 6,8, ¿sí? pHs levemente ácidos son ideales para la mayoría de las plantas, ¿sí? Fíjense que
estos tres básicamente están prácticamente en el mismo grupo. Lo que pasa que, por ejemplo, estas acá, el conejito, la orquídea, la hortensia, toleran suelos un poquito más ácidos, ¿sí? Pero básicamente estamos dentro del mismo rango. Fíjense, 5,2 a 5,5 estamos en lo mismo. 5,8 entra dentro de este rango también. Y fíjense que la mitad de estas entran dentro de este rango. Así que básicamente estos valores entre 5 y 7, ¿sí? Son los pH en los que la mayoría de las plantas van a poder desarrollarse, ¿sí? También otra cosa que vimos hasta el cansancio era cómo estaban disponibles, de acuerdo al pH, los distintos elementos. Fíjense que para el rango en el que crecen las plantas, que acabamos de decir que era más o menos esta zona, ¿sí? Tengo disponible la mayoría de los nutrientes, ¿sí? Por ahí un poco menos de fósforo. La mayoría de los metales están como solubles más, pH más ácidos, ¿sí? Pero en general en ese rango de pH, la mayoría de los nutrientes necesarios para las plantas van a estar disponibles. Bueno, esto más o menos es lo de pH. Si quedó algún tema pendiente de esto, ya lo vamos a ver ahora con Luis y con Carolina. Se lo voy a subir sí, ahí al aula, ¿está?